Nerviosa, no sé por qué me pongo nerviosa. Vamos a empezar con una oración. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, porque nos permites una vez más venir a tu presencia, poder estudiar tu palabra y conocerte más. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros, porque nos has traído con bien, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros y porque siempre estás pendiente, Señor, de nuestras necesidades, de nuestras oraciones, de nuestras reuniones. Te pido, Señor, que te deleites en este momento, viendo nuestras vidas, Señor, viendo cómo estamos aquí, corazón necesitado de tu palabra y usa mi boca, Padre amado, que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien traiga un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, Señor, para quien así lo necesite. Gracias te doy por la vida de todos los que estamos aquí. Te pido que quites de nosotros toda distracción, que no tengamos problemas con el internet y que podamos, Señor, compartir un momento tu palabra. Bendice, Señor, a todos. Abre sus corazones, su espíritu, para que podamos entender todo, Señor, y conocer un poco más de ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estaba yo con el tema de los personajes de la Biblia y quería seguir con ese tema. Pero desde hace unos días traigo en mente o he querido o tengo en mente pues el tema de la adoración porque pues no sé, como que lo siento en mi corazón y yo escucho, probablemente el tema ya todo el mundo lo conozca y probablemente todos son expertos, no sé si expertos, pero pues todos son muy letrados y todos saben lo que es la adoración y todos conocen sobre la adoración a Dios. Probablemente la enseñanza para mí, pero pues la quiero compartir con todos. Eh, yo escucho en la oración que hemos tenido en los últimos meses, entiendo que estamos viviendo en una época de una necesidad a lo mejor un poco mayor por temas de salud y temas de finanzas. Y yo entiendo que todos tenemos algo que pedirle a Dios y yo no digo que esté mal, ni estoy diciendo que hemos estado mal ni nada, no. La oración finalmente es eso, para expresarle nuestra necesidad a Dios, para que aun cuando el Señor ya conoce nuestra necesidad y nuestros pensamientos, pues a Él le gusta escuchar que nosotros abramos nuestra boca para hablar con Él y decirle lo que necesitamos. Pero hay una parte que siento que ocupa un porcentaje menor dentro de las oraciones que nosotros como familia o como grupo hacemos. Y probablemente yo pueda estar en un error porque quizá cada uno en su intimidad pues sí lleve a cabo más la adoración y cuando estamos en conjunto probablemente sea una oración más enfocada a nuestra necesidad. Por eso les digo que no es como que ni por ni por decir que estamos mal ni nada, simplemente es porque pues yo tuve ganas de investigar o de leer un poquito más sobre la adoración, porque es un tema que viene a mi mente desde hace mucho tiempo y porque a mí personalmente cuando oro me gusta más pues reconocer pues las virtudes de Dios y decírselas, ¿no? Si bien Dios ya conoce mi necesidad, pues Él también conoce sus características y sus cualidades, ¿no? Eh, pero yo creo que Dios se deleita cuando nosotros hablamos con Él y lo reconocemos como Él es, ¿no? Con esa grandeza infinita que tiene. Entonces, bueno, sin más preámbulo, el tema que quiero hoy compartir con ustedes es el tema de la adoración. No sé si alguien tenga conocimiento de qué es la adoración. Si todos lo tienen, pues levántenme la mano para que yo sepa. Puede ser la manita virtual o a lo mejor sin mano, pero pues nada más para que yo sepa que ya todo. Yo, Gaby, no tengo el concepto claro. Creo que uno cuando es cristiano o cuando llega, no sé si les pasa a todos, a mí me pasa, damos muchas cosas por hecho que ya las sabemos o que utilizamos los conceptos, sin embargo no conocemos realmente qué es.
A muchos podemos decir, pues es que yo oro mucho y luego te preguntas, bueno, ¿y qué es orar? Creo que en este caso aplicaría algo similar. Yo podría decir que para mí la adoración podría enfocarlo como hacia la música, hacer canciones para Dios, pero sé que también adoro a Dios con mi vida, con mi obediencia, con mi comportamiento. Entonces, pues no me queda bastante claro y qué bueno que vas a aclararlo. Ay, qué bueno, Steve, porque pensé que era la única. Bueno, pues sí, el estudio es muy pequeño. Solo encontré que la adoración, como tal, la palabra adoración, no está escrita en la Biblia. La palabra adorar está escrita al menos unas 150 veces. Cuando busqué en internet, me brincó mucho y quiero resaltar aquí algo. La adoración es un sujeto, es una palabra que no lleva una acción. Y la adoración como tal no está como enfocado a un sujeto, a una cualidad, sino a un verbo, que es el adorar. Adorar es un verbo y eso, un verbo nos lleva a una acción. Entonces, lo primero que identificamos cuando hablamos de oración es que se trata de una actividad o algo que tenemos que llevar. La palabra adoración en sus 150 veces está escrito en la Biblia y viene del origen hebreo, arameo y griego, ¿no? En los diferentes orígenes lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. En español significa postrarse ante Dios. Y postrarnos no solo es ponerse de rodillas en señal de respeto, súplica o humillación. Eso es lo que nos enseña el diccionario sobre la palabra postrarse. Entonces quiere decir que adorar significa ponernos de rodillas o suplicar o humillar ante otra persona mayor, que en este caso es Dios, ¿no? Ante alguien que está por arriba de nosotros. Arriba jerárquicamente, arriba en posición y arriba en todos los sentidos. Entonces, eh, cuando nosotros adoramos a Dios, también respondemos a la oración, perdón, a las cosas que Dios nos da. Nosotros oramos y a veces le expresamos nuestras necesidades a Dios y Dios nos contesta y nosotros después regresamos nuevamente con Él, nos postramos ante Él y le agradecemos lo que es. Entonces, como primer ejercicio, quiero que hagan, porque ya saben que a mí me gustan las cosas un poquito más dinámicas, porque es la forma que me gusta, pues, compartir, no sé. Quisiera que en esta, y si ustedes pudieran quitar el mute de sus micrófonos uno por uno o todos, solamente son unos minutos, me pudieran decir en una palabra o dos, preferentemente en una, para que todos podamos participar, qué, qué es o cómo es Dios para nosotros, ¿no? Puede ser el nombre de Dios, alguna característica o algo de... No sé si quieren los escucho y aquí yo escribo. Es lo más grande para mí. Tener de él, porque él nunca nos falla. Que no oímos nada. Perdón. Para mí, Ajá. ya puedo Jimena. Para mí, Dios es amor. Paulina, ese me iba a decir yo, Paulina. Bondadoso. Bondadoso. De hecho, estaba cantando la de Dios es amor. Vayan terminando, vayan muteando su micrófono, por favor. Majestuoso. Sergio. Majestuoso. No, porque estoy esperando que no me... Grandioso. El alfa y el omega, lo es todo. Fiel. Único. Igualdad y... Misericordioso. Poderoso. Hola. Terrible en majestad. Fiel. ¿Qué de majestad, Edgar? No te escuché. Dios es en majestad.
Si quieres pónmelo en el chat porque se me corta el internet y no te entiendo la primera parte. Ok, dame un segundo. Enrique, vi que se prendió tu pantallita. ¿Estabas diciendo algo? Eterno. Eterno. Todopoderoso. Dilo, poderoso. Todopoderoso. Sublime, Gaby. Sublime. Si quieren, aquí ponemos una pausa. Santa Cerramos María, micrófono. Madre de Dios. ¿Sí ya me escuchas? Es terrible en majestad. Gracias. Vamos a ponerle aquí una pausita a esto y seguimos con la plática. Entonces, sí, en efecto, todo eso es Dios y por eso Dios es el único ser que es digno de adoración. Y no lo digo yo, sino que lo encontramos a lo largo de la Biblia, ¿no? Como ejemplos de personas que adoraron a Dios, podemos encontrar en Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham subió con la intención de adorar a Dios. Otro ejemplo de adoradores de la Biblia en Miqueas 6, del 6 al 8. Miqueas, ¿qué, perdón? Miqueas 6, del 6 al 8. Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí vemos que pues no, Dios no necesita nada físico de nosotros, ¿no? Y no voy a entrar en temas ni de diezmos, ni de ofrenda, ni nada, pero lo más importante para adorar a Dios es que nosotros lo hagamos con justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Y finalmente en Romanos 12:1, nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y quiero resaltar aquí un poquito lo que Pablo dice, ¿no? En sacrificio vivo. Finalmente nosotros, nuestra vida viva, valga la redundancia, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nuestra vida sea un sacrificio constante a nuestras pasiones, a nuestros deseos carnales, a nuestras acciones humanas que siempre estamos acostumbrados a hacer o a reaccionar de cierta forma. Y justamente eso es lo que Dios quiere que nosotros sacrifiquemos y que nos entreguemos como ese sacrificio vivo, ¿no? Santos, es decir, que seamos apartados para Dios y que seamos agradables a Dios. Y es un culto racional, y me llama la atención que Pablo aquí diga culto racional. No solamente es espiritual o emocional, sino que es racional, que realmente tenemos que estar muy conscientes de que nuestra vida y lo que nosotros hacemos, esa es la forma en la que adoramos a Dios, siendo muy conscientes. Lo racional está en la mente, ¿no? Viene del raciocinio. Entonces, bien, el adorar requiere buscar a Dios con toda nuestra mente.
estudiar su palabra y buscar crecer en el conocimiento de Jesucristo. Nosotros que estamos aquí cada noche, a lo mejor no se trata únicamente de, como les decía, de orar y pedir por nuestra... Y el hecho de que estamos aquí sentados y leyendo todas las noches la palabra de Dios, buscando los versículos, aprendiendo algún tema, aprendiendo los personajes de la Biblia, ese acto racional se convierte en una adoración, porque la palabra también dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿no? Entonces, Dios pide que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y al referirse a la palabra verdad, se refiere precisamente que conozcamos cada vez más y ahondemos cada vez más en el estudio de la palabra del Señor. Y mientras más conocemos mientras más leemos y estudiamos y profundizamos en el estudio de la palabra de Dios, encontramos que todo esto, todavía se ve mi super pizarrón en la pantalla, encontramos que todo esto que todos mencionamos, lo encontramos escrito en la palabra de Dios. Creo que ninguna de estas características es una característica que venga simplemente de nuestra imaginación o alguna característica que venga de que nos lo dijo el vecino o sea, todo esto está escrito. ¿Y en dónde está escrito? Está escrito en la palabra de Dios. Y lo hemos aprendido a lo largo de la vida y a lo largo de nuestro caminar con el Señor, ¿no? Entonces sí tenemos que racionalizar muy bien nuestra vida, ser conscientes de lo que hacemos, porque tenemos que estar conscientes que la forma en la que vivimos es nuestra forma de adorar a Dios. Pero también nos dice el Señor, aparte de la verdad, que es el conocimiento de esta palabra, también nos pide que lo adoremos con el espíritu. Sabemos todos que los seres humanos, la raza humana, está creada como una forma tripartita. Esto es, que somos cuerpo, que somos alma y que somos espíritu. Todos los seres humanos, no solamente los hijos de Dios, todos los seres humanos tenemos un espíritu. Y es constante el hecho de que la humanidad busque llenar o saciar también el espíritu, porque el espíritu también tiene hambre. Lamentablemente mucha gente busca o encuentra ese alimento en otras religiones, en otras creencias, en buscar el tarot, los ángeles, no sé. Pero nosotros, los hijos de Dios, que por su gracia, por su misericordia, porque Él nos amó primero, hemos venido al arrepentimiento y somos seres humanos que tenemos fe, también nuestro espíritu, el espíritu que nosotros tenemos, se comunica con el Espíritu de Dios y se conecta con el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos hace poder entender la palabra de Dios. Yo siempre he escuchado este dicho que dice que si quieres entender el libro, es bueno conocer al autor. Y nosotros podemos entender la palabra de Dios porque tenemos al autor con nosotros. El autor del libro de la Biblia vive en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Y es solamente a través de Jesús que podemos tener al Espíritu Santo y es solamente en ese momento que podemos tener una comunicación con Dios a través de su palabra. Y podemos adorar en el momento que nos sentamos, que tenemos un devocional, que tenemos estas reuniones, que vamos a la congregación, o nosotros solos que abrimos y la entendemos y la podemos aplicar a nuestra vida, porque es a través del Espíritu. Los ateos que conocen muy bien la palabra de Dios, o bueno, no solamente esa gente que se dice ateo, pero realmente los estudiados o los de ellos tienen muy amplio de la palabra de Dios. Bueno, me atrevería a decir que de la Biblia como un libro, como un texto histórico, que realmente es impresionante desde ese punto de vista. Pero ninguno de ellos puede tener ese entendimiento que si tú le enseñas a tu hijo de 6 años la palabra de Dios y se la erudito de la ciencia o de la literatura,
porque pues finalmente ellos no tienen al Espíritu Santo. Entonces nosotros no necesitamos más que saber leer, pero no tiene nada que ver tenga el poder discernir, entender esta palabra y lo más importante, que esa palabra pueda transformar mi vida para que en ese momento de transformación con mis hechos yo adore a Dios en mi caminar, ¿no? Entonces, en el momento de que nosotros adoramos también con nuestro espíritu, pues también el espíritu tiene formas diferentes de, pues de manifestarse, ¿no? Cuando nosotros pues estamos a veces hablando y cuando tú repites así, sin, pues sí, sin poner de Dios o sin una oración, si solamente lees estas palabras como características, pues probablemente no sientas nada, ¿no? A veces puede haber un letrero en la calle que diga Alfa y Omega o en los coches que luego tienen ahí anotado estas palabras o Jesús es Salvador o terrible en majestad. Hay ocasiones en las que nosotros leemos o vemos o incluso mencionamos estas palabras de una forma normal y no precisamente se nos pone la piel chinita ni nada. Pero hay momentos en los que nosotros estamos con empieza a mencionar y a imaginar todas estas palabras y cuando lo estás haciendo a través de una oración, de cerrar mis ojos y hablarle directamente a Dios, podría ni terminar con el tercero o cuarto cuando ya estuviera llorando, porque realmente cuando tú te conectas con esa verdad en tu raciocinio más tu espíritu para adorar con todas estas, cuando realmente las, cuando realmente las crees con tu mente, las entiendes y las llevas a tu espíritu, realmente es un momento de adoración. Yo creo que, pues, así como el mismo Dios, ¿no? Y yo personalmente, hay pues como que no me conecto con el espíritu de esa forma. Hubo varios días en los que cuando oramos no se conectan, lo han escuchado, notado o así, deleitarme en la presencia de Dios y decirle lo que Él es. Porque yo sé que Él ya conoce mis necesidades y no por esto digo que esté mal expresárselas, solo que a mí me gusta, a mí me gustaría invitarlos o darles este consejo, o no sé, porque probablemente me equivoque, pero a mí me gustaría, o les quiero compartir, pues, que una oración más tiempo reconociendo lo grande que Él es. Yo creo que es cuando el ejemplo de Marta y María, cuando la que estaba ante sus pies, estaba escuchándolo, estaba teniendo este momento de oración y a veces estamos más afanados en, pues en el diario vivir o en el hecho, ¿no? Sin conectarnos con esa parte espiritual de poder reconocer esa grandeza del Señor. Entonces, no sé si quiera algún valiente poder conectar. Ahorita ya dijimos estas características de Dios. ¿Alguno de todos ustedes? Parece que ahorita ya prendieron algunas cámaras y ya veo como que mi internet no se ha fallado. Si quieren, abran las cámaras. Si falla, pues ya lo apagamos. Para que algún valiente me pudiera dar algún versículo de la Biblia en donde venga estas características que ustedes el capítulo y el versículo en donde viene que es alfa y omega, en algún versículo en donde diga que es fiel, algún versículo en donde diga que es eterno. No sé si alguien me quiera ayudar. Pueden googlearlo, esta vez no es concurso. Salmo 95:3, pero no, desde el 2 hasta el 3. Lleguemos a su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses.
¿Salmo qué, perdón? Sí, se cortó. Si quieres, o lo escriben en el chat. 95, 2 y 3. Yo tengo para misericordioso, Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuál dijiste, Enrique, otra vez, porfis? Isaías 9, versículo 6. ¿Lo leo o sí lo escucharon? No, eso sí te escuché, lo que no era el versículo. 9:6. Isaías 9:6. Yo Perfecto. dije único, y está en Salmo 72:18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Perfecto. Si quieren le ponemos un... Job 37, 22. Dice así, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. ¿Me lo puedes repetir, Edgar, porfis? Job 37, 22. Job 37, 22. Correcto. Ok, gracias. Le ponemos una pausita ahí. Ahorita si quieren completamos este cuadrito. Si no, nada más para continuar con el mensaje. Lo único que quería era pues darnos cuenta que esto es la adoración. Conocer esas características que hacen a ese Dios superior a nosotros y que nosotros pues estamos abajo de él y que con nuestro siendo consciente esa que Dios pide que seamos adoradores en espíritu y verdad y que se refiere precisamente a la verdad es estos versículos que nos dicen que estas palabras que nosotros dijimos, amor, majestuoso, grandioso, alfa y omega, único, terrible, majestad, etcétera, 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 son verdaderas, porque no vienen de nuestra mente, porque no nosotros las inventamos, sino que el mismo Dios nos enseñó y se presenta con nosotros con todas estas características a lo largo de todas estas hojas y pues es maravilloso poderlo ver. Y finalmente, Colosenses 3:16. Ay, lo voy a poner acá más rápido. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Chancla y tufo. Creo que ya borré nuestra tarea. Ay, no, aquí está. Bueno, entonces, lo que a mí me encantó de este versículo es ver que lo que nosotros hacemos en esta reunión es un hecho de adoración. Y pues qué padre, ¿no? Y lo hemos mencionado en las últimas reuniones, que esto es Dios, ¿no? Que no ha sido una obra de nuestra. Una vez más vemos cómo el Señor nos dice que esto, que hacemos esta reunión de Zoom, pues viene de Él. ¿Y por qué viene de Él? Porque es un lugar virtual en donde podemos enseñar unos a otros. Colosenses 6, 16. Colosenses
3:16. Néstor, que yo dije 6, que aquí lo tengo yo. Gaby, se te está cortando. Aquí sigo. Es que se desconectó en mi compu. Entonces, a lo mejor en la oración o aquí, me preguntaba Edgar hace rato que si quería alguna canción. Yo quisiera decir, pues no hay más canción. Yo sé que las canciones ya están hechas y yo un día oré justamente por todos esos cantantes, porque pues que Dios los siga usando y que Dios les siga dando esa también discernimiento y revelación en su mente para poder crear música, que es otra herramienta más para poder adorar a Dios. Pero yo creo que la adoración que Dios más disfruta es esa que sale de nuestro corazón, la que sale de nuestra boca, de nuestro espíritu, y cuando nosotros con los ojos cerrados podemos levantar esa canción hacia el Señor que viene en nuestro corazón y reconocemos cuán grande es Él, ¿no? Más allá de canciones que ya están escritas, que son una maravilla y que gracias a Dios porque las tenemos, porque a mí en lo personal me han servido mucho cuando he pasado por momentos de tristeza, de angustia, de preocupación. De pronto te pones tus audífonos y o vas en el carro y pones la música o estás en tu casa y pones la música y claro que son una gran herramienta para poder conectar tu mente con el Señor. Pero pues yo creo que el adorar con nuestras palabras en un canto espontáneo, en esa oración de reconocer y decirle, wow, Señor, eres maravilloso. Y de pronto unos querrán cerrar los ojos, otros levantar las manos, otros cerrar solamente y meditar en ello. No sé, el espíritu se mueve en cada uno de forma diferente y por eso es único, ¿no? Porque su relación con nosotros también es única. Pero, pues, en resumen, la forma de adorar es postrarnos, es humillarnos, eh, con una señal de respeto, súplica u humillación, diciendo y reconociendo que Él es mayor a nosotros. No es solamente un ritual, sino más bien es que nuestra vida, como Pablo nos enseña, sea ese sacrificio vivo hacia el Señor, con nuestras acciones, con nuestras palabras, en nuestro diario vivir, no solamente en la reunión, no solamente en las iglesias, no solamente cuando estamos entre un ambiente de hermanos, ¿no? Sino en nuestro trabajo, en el pecero, en el camión o en la fila del banco o donde sea, en ese momento estar adorando al Señor, porque también y lo olvidé, perdón, el compartir el evangelio también es una forma de adorar porque pues es algo tan maravilloso. Luego compartimos otra, yo, consejos como para bajar de peso y que para sentirte mejor y lo que sea. Y nos cuesta trabajo compartir esto que es la vida eterna y que es más importante que algún consejo de belleza o algún consejo de, pues no sé, de cualquier otra cosa, ¿no? Superficial o incluso vana. Y eh, adorar en espíritu y verdad es eso, es entrar a un estudio profundo, racional de quién es Dios a través de su palabra y el poder ayudarnos y enseñarnos unos a otros, como dice Colosenses 3:16, es el resumen bueno, es el último versículo y es mi resumen de esta plática que creo que fue pequeña, pero pues no sé si les gustó y ya como me desconecté, pues lástima. Se perdió nuestra tarea. Pero bueno, no sé si alguien sobre esto quiera comentar algo, tenga algún otro concepto. Yo me quité. Diga, Hola, buenas noches. ¿Yo puedo decir algo? Es que se tiene que bajar. No se puede. que le bajen a una bocina de aquel lado, Mario.
Perdón que me trabé, pero no sé por qué me pongo nerviosa. En lo que Mari logra arreglar su audio, estoy leyendo las notas que debemos sacar tiempo, porque en la vida cotidiana existen muchas cosas que van llevándonos en diferentes direcciones. La televisión nos invita a que la veamos por horas. Bueno, Mari. Ay, ya le puse mute porque tú estabas hablando. Ok, continúo. La televisión te insta a que la veas por horas. El iPad o la computadora nos gritan tratando de llamar su atención. Las tareas no paran de acumularse, los amigos querrán salir, los equipos continuarán confiando en ti, tus padres te pedirán hacer los quehaceres del hogar. Y antes de que te des cuenta, estás arrastrado por el ajetreo de la vida. Las cosas pelean para atraer tu atención, tareas y personas estarán tratando de llamar tu atención. Feo. Muchas cosas están luchando para recibir tu oración y en esos momentos será muy difícil poner atención a Dios en un buen segundo plano y buscar de Él cuando tengamos tiempo extra. Tenemos que estar seguros de esto, no de que esto no suceda. No podemos reducir un simple pasatiempo a algo a lo que solo podemos presentarle la atención en el tiempo libre. Necesitamos darle el primer lugar de todo lo que hacemos. Él debe permanecer en el centro de nuestra visión. Todo lo demás debe fluir a causa de que Él es lo primero en nuestras vidas. La verdadera adoración es una lengua total. Se oye feo. ¿Perdón? Se oye feo. Se oye feo. Como si tuvieras, no sé, algo, pero se escucha como que así. A ver, ahí se oye bien. No sé si tienes... Se escucha tierra. A ver. Como de tu ropa, como si tuviera algo, tocando. ¿Se escucha bien? Deja de comer papitas, Edgar. ¿Ahí está bien? Se escucha como estática, pero creo que ahí ya se escucha bien. Sí. La verdadera adoración es una vida total en respuesta a lo grandioso que es Dios para nosotros. La adoración debe ser con todo lo que tenemos, con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Tal cual vemos a los fanáticos de fútbol cuando juega su equipo, que se ponen su playera favorita, se pintan de pies a cabeza del equipo. Nosotros debemos pintarnos de pies a cabeza de la majestad de Dios, de la comunión con Dios. Adorarle a Dios es estar tan inmersos en Él, que en Él no nos pide tampoco algo tan complicado. Él lo único que nos pide es que le dediquemos tiempo y que no tengamos distracción para poderle adorar y para poder estar con Él. Eso es lo que yo he entendido en el tema, Gaby. Así es. Man, no sé si ya te escuchamos. Hablando de eso, mañana lo pueden hacer más temprano o a las 10 de la noche, 10:30. ¿Por qué, Cesarín? ¿Va a jugar las Chivas? Exacto, Chivas América a las 9. Pues más temprano. Yo quería también comentar algo A favor. a favor de las Chivas. Me vino ahorita a la memoria también, pues la adoración es tan importante pues que el mismo diablo al momento de tentar a Jesús en el desierto, cuando le mostró todos los reinos del mundo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, es algo que agrada a Dios la adoración y la agrada tanto que el mismo diablo quiso robarla o quiso sentirla y pues no sé, me brincó ahorita ese pensamiento. Es que él era su ministro de alabanza en el cielo.
Y siempre quiso llamar la atención sobre Dios, o sea, quiso competirle en todo momento. Entonces él decía, si te postrares y me adorares, o sea, era cambiar la relación que había entre Dios y Jesús, ¿no? ¿Eso es correcto? Díganme si no. Por eso tiene dominada la música secular. No, tiene dominado en todo, en muchas Lo cosas. que dice César, pues una vez más, yo creo que también lo he insistido, tenemos que tener mucho cuidado. Las canciones ofensivas y pues no pasa nada si la canto porque es bien pegajosa. Eso que dice César, sabemos que ¿cómo se llama? El Bad Bunny o todos esos, no es que sean buenos porque pues, ese don para hacer el reggaetón viene de ellos, sino que precisamente es un dominio y ahí nosotros estamos, en vez de que nuestra vida sea una adoración, pues evidentemente estamos adorando pues, al bando contrario, ¿no? Y parte, y ya la habíamos practicado antes, pero pues sí, justo es como tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con lo que cantamos, con lo que todo. Incluso Gaby, lo que leía, nos tiene apartados en todo, en trabajo, nos quita el tiempo en las ocupaciones. En la mañana en la oración estaba yo hablando de eso, que nos quita el tiempo en las ocupaciones que tenemos. Estamos pensando en todo lo que viene el día, pero nunca nos enfocamos en todo momento a buscarle a Él y dejar todo lo que tenemos planeado para el día. Nunca buscamos estar con Él. Ese es el problema que hay, que dejamos a Dios antes, después de nuestras obligaciones, después de ir a trabajar, después de comer. Y Dios tiene que estar ante todas las cosas. Él tiene que presentarse ante todo. No podemos olvidarnos de eso. Mari, ¿qué pasó? ¿Qué quieres comentar? Esther. Iván, ¿tú quieres comentar algo? ¿Has prendido tu micro? Iván y Enrique también tiene como que se escucha, se prende su pantallita. María Esther, ¿sí quieres comentar algo? María Esther. Hola, buenas noches. Nada más era entender lo que es la diferencia entre adoración y oración, pero no puedo quitar ese vicio del ruido, mejor después lo escribo. No, es que al equipo que está ahí, ponlo en silencio, que haya la bocina nada más. Yo creo que oración es el hecho de hablar con Dios. Y dentro de nuestra oración también podemos adorar a Dios con eso que les decía, cuando el espíritu se conecta y entonces empiezas a reconocer verbalmente esas características que, por ejemplo, escribimos. Entonces, la oración es tu comunicación con Dios, es cuando tú vas y hablas con Dios. Es la oración, que ya lo hemos estudiado. Y la adoración no solamente es cantar, no solamente es reconocer las palabras o lo majestuoso de Dios, sino son los hechos de tu vida, es reconocer su grandeza y la adoración, pues es cuando tú te postras ante Él. Entonces es parte de la oración o puede ser parte de la oración. Dentro de la oración universal, que es el Padre Nuestro, creo que las primeras 2 o 3 estrofas hablan de adoración, donde lo reconocemos como Padre Nuestro, donde reconocemos que está en el cielo, que Él es el Rey del cielo, que su nombre es santificados y que estamos pidiendo que venga su reino. Dentro de la oración universal, según el estudio que tengo aquí, la oración empieza con adoración. Otra vez se escucha eso. Pero no estoy haciendo nada, Gaby, ¿me escuchas? ¿Sí se escuchó? Se me hace que es tu micrófono.
A ver, ahí se escucha mejor. Sí, ahí ya. Ok, era eso. Enrique, ¿ibas a comentar algo? Sí, primero, felicitarte, Gaby, muy, muy interesante y pues muy explícito. Eres toda una maestra para dar los temas. Me gusta mucho cómo lo haces. Y Gracias sí, a Dios. la adoración es algo pues, básico, ¿no? Pero como decía Edgar, también en el Padre Nuestro, ahí va, es todo un conjunto la adoración. En el Padre Nuestro es la muestra, como bien dijo Edgar, empieza adorando a Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego viene todo, ¿no? También las peticiones. Y es una forma de adorar también a Dios, yo siempre lo digo, es en la oración, en la súplica, en el ruego y pidiendo, porque ahí estás reconociendo tu total dependencia de Dios. Y eso es una forma extraordinaria de adorar, que nosotros no tenemos ni la capacidad ni física, ni mental, ni económica, que somos totalmente dependientes de Él. Por eso es una forma de adorar a Dios. Y para nada más otro, vemos en un pasaje donde está el Señor Jesucristo con la samaritana. Y la samaritana le dice que en tal lugar se adora. Y le dice el Señor Jesús, es el tiempo donde el Señor Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces es todo integral. Nosotros adoramos en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero también es bien importante saber cómo es adorar en espíritu y en verdad. ¿Sabe alguien cómo es adorar en espíritu? Es una pregunta. No, Enrique. No, yo no. Cuando se conecta nuestro espíritu con el de Dios. ¿Cuando oras en lenguas? No. Cuando eres lleno de Espíritu Santo. Acuérdate que también hay un versículo donde dice, adorarás con el entendimiento, pero también adorarás con el espíritu. Y es muy diferente con el entendimiento y con el espíritu. Y dice la Biblia, en Romanos, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y ora como conviene. Esa adoración no la sabe ni el diablo, nadie absolutamente, solo el Espíritu y Dios. Y es cuando nosotros adoramos o oramos en espíritu. Y eso es muy importante. El Espíritu Santo, a través de la Biblia, hay dos formas de obtenerlo. Uno es en la forma sobrenatural, cuando tú se lo pides y en una forma sobrenatural empiezas a hablar en lenguas. Eso no se da a la mayoría, es algo, yo creo, muy especial. La mayoría la segunda es por imposición de manos. En la iglesia de la antigüedad así se daba, desde los apóstoles ponían las manos sobre las personas y oraban para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Entonces, ese es el tiempo donde Dios busca adoradores en espíritu y en verdad le tenemos que pedir a Dios en oración que nos llene de Espíritu Santo. Y una manifestación de que somos llenos de Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Es todo y felicitaciones, Gaby. Estuvo muy interesante y me pareció excelente. Felicidades. Y dice, bueno, en espíritu y en verdad, son dos cosas distintas. Al hablar de la verdad, es como cuando los apóstoles llegaron y le dijeron a Jesús, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre esto, en tu nombre. Y él le dice, apartaos de mí que yo nunca os conocí.
pero no los conoció porque siempre era todo bueno, todo santo, y cuando ellos estaban alejados de él, eran otras personas. No los conocía en su lado bueno, no en su lado malo. Orar en verdad es ser quien eres para poder atraer la atención de Dios. Dios no nos va a dejar en ningún momento, no nos va a dejar que hagamos las cosas distinto. Él quiere que seamos auténticos. Perdón, Edgar, pero esa frase la sacaste de la canción del Puma. De donde sea, pero ahí está en la Biblia. Ahí está. Y dice eso, en verdad tenemos... Bueno, pero... Sí, pero también, si me escuchas, también acuérdate que el sacar... O la explicación estaba basada en Juan 4:24. Esa parte de ahora viene y ahora es cuando los ve espíritu y en verdad. Y fue de ahí de donde saqué el versículo que fui explicando poco a poco, y es Juan 4:24. Creo que eso no se los dije. Sí, nada más abundar en esto, que cuando tú recibes a Jesucristo, eres sellado con el Espíritu Santo, y en ese momento tú tienes el poder para reprender demonios y espíritus, atar y echar fuera. Al que creyere y fuera bautizado, estas señales seguirán, echarán fuera demonios. ¿Sí? Entonces, echar demonios, eso no es una garantía de